Bueno, nitrógeno y fósforo entonces. El nitrógeno y el fósforo se encuentran, al igual que el arsénico y el antimonio y el bismuto, en el grupo 15 de la tabla periódica. Fíjense que acá tenemos algunas generalidades. Bueno, todos tienen la configuración electrónica 2s2, 2p3, y hay algunas particularidades que no vamos a entrar a leer una tabla, pero es para que ustedes lo vean y lo tengan en cuenta. Hay algo que es que ustedes pueden apreciar rápidamente. Fíjense la densidad y la primera energía de ionización, como son contrapuestas, y esto lo vemos siempre en las propiedades periódicas cuando empezamos el año y hacemos los esquemitas de la tabla periódica. Cuando hemos visto ahora grupo por grupo, vemos cómo se van respetando esas reglas generales que hemos visto al principio. Bueno, también tienen los estados de oxidación más comunes y la electronegatividad, que es otra característica del grupo 15. Fíjense que acuérdense que la electronegatividad aumentaba de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. El más electronegativo era el flúor, por lo tanto todos los que están en esta zona también tienen una alta electronegatividad. El grupo en general constituye el 0,33% de la corteza terrestre. Esto es bastante alto, es importante. Acuérdense lo que hemos visto en los otros grupos hasta ahora, y es un porcentaje interesante. Los podemos encontrar de manera nativa, pero casi siempre están como óxidos o como sulfuros, es decir, se encuentran combinados. Tanto el fósforo como el nitrógeno suelen estar de manera combinada, pero también los podemos encontrar de forma nativa. No reaccionan con el agua o con ácidos no oxidantes. El nitrógeno sí, pero los otros tres que vemos en el grupo no. El nitrógeno en estado elemental se usa como gas inerte para la soldadura, para conservar alimentos, y el arsénico y el antimonio son semiconductores, y el fósforo tiene gran aplicación en la pirotecnia. Esas son las cuestiones generales que podemos decir. Y finalmente que, bueno, nitrógeno y fósforo son ampliamente más importantes que antimonio y bismuto. ¿Dije bismuto? Sí. ¿Y por qué tenemos bismuto? No. Nada que ver, chicos. Y bueno, son tóxicos y entonces tienen otras aplicaciones. Bismuto no, antimonio, no sé de dónde saqué el bismuto. Abajo del Está bien, antimonio. porque está abajo, Claro. qué tarada soy. Lo que pasa es que no entendía por qué, sino en realidad no íbamos a ver ninguna aplicación del bismuto. ¿Por qué lo había puesto ahí? Porque teníamos arsénico y antimonio nada más. Ujú. Bueno, pero fundamentalmente nosotros nos vamos a ocupar de dos, que son nitrógeno y fósforo, por su alta o su amplia relevancia en la industria en general. Vamos a ver en qué industria en particular, pero realmente son muy importantes. Como vimos la semana pasada el azufre, o la clase pasada azufre, o hemos visto oxígeno, hidrógeno, ahora en temas de energía. Bueno, nitrógeno y fósforo son dos elementos que realmente solos o combinados se utilizan muchísimo en la industria química y para obtener derivados, ¿no? En primer lugar, empezamos con el nitrógeno. Fue descubierto en 1772 por Daniel Rutherford. Es un gas incoloro, diatómico. Fíjense que tiene punto de ebullición y punto de fusión bastante bajos, y eso es lo que le permite justamente lo que les decía hace un ratito, la propiedad de conservar, por ejemplo, alimentos. Y es sumamente reactivo. Acá yo tengo una pregunta, a ver, la pregunta 1, ahí la lancé para que ustedes puedan responder.
Dice, ¿cuál es la mayor fuente de nitrógeno natural? ¿El agua de mar, las nubes de la tormenta eléctrica, el aire, volcanes o las salinas? Es fácil esta, ¿eh? No me dan los porcentajes ahí, ¿cómo es? 110%, digamos, 120. Es que alguien ha podido contestar más de una, me parece. Ah, Ajaja. claro, es verdad, ahí tenés. Era opción múltiple. Hay una pregunta que hice que no lo he hecho nunca, les aviso que vamos a probar con ustedes a ver cómo sale. Pero bueno, uno va aprendiendo. Ok, vamos a ver los resultados. La mayoría dice que el aire. Otros han puesto nubes de tormenta eléctrica, agua de mar, volcanes y salinas. En realidad el aire, sí, el aire es la principal fuente de nitrógeno natural. En la atmósfera se encuentra combinado también y en las salinas también se encuentra combinado. En los volcanes y en el agua de mar es prácticamente insignificante. Así que muy bien los que respondieron aire y acá se supone que íbamos a ver un videito, así que ya lo pongo. Fíjense que en la naturaleza tenemos aproximadamente el 78% en volumen, está en el aire, es como, se encuentra como nitrógeno. Y la segunda fuente son las salinas o los yacimientos de salitre que se encuentran sobre todo en Latinoamérica. Latinoamérica, bueno, y hay también en Israel, pero Latinoamérica es uno de los lugares que tiene mayor oferta de este tipo de yacimientos de nitrato de potasio y nitrato de sodio. En realidad lo que se conoce como salitre es una combinación de estas dos sales. Y esta es una imagen del salar de Uyuni en Bolivia, que bueno, a lo mejor algunos de ustedes los conoce o han visto imágenes. Es realmente impactante y es un salar muy grande y muy importante latinoamericano. Bueno, y también en cuestiones orgánicas lo encontramos en lo que es el ciclo del nitrógeno en el suelo, la vegetación y la atmósfera, es decir, se va produciendo un ciclo entre la descomposición de la materia orgánica que hay en el suelo, se desnitrifica, entonces se libera ese nitrógeno eh, a la atmósfera y se incorpora otra vez al suelo a partir de los excrementos del ganado, a partir de la descomposición de residuos orgánicos, a partir de cuando realmente hay, ¿cómo se llama? La movilización de mineralización del suelo y demás, esto se forma, este ciclo natural del nitrógeno y es sumamente importante para la vida. Y por otro lado, lo encontramos también en el ARN y en el ADN de los seres vivos. Lo que no sé es por qué no está, a ver, déjenme ver, acá está, bueno. Los métodos de obtención del nitrógeno, bueno, en la industria se obtiene a partir de la destilación del aire, y en el laboratorio se obtiene a partir del nitrito de amonio, por la descomposición térmica de nitrito de amonio, que se descompone dándonos nitrógeno y agua. A ver, la pregunta 2, me parece que ya les dije la respuesta, les aviso. Ah, no, Una no se las pregunta dije. retórica. Sí, era, si conocen cómo Ah, es el no, no se la dijiste. proceso de destilación del aire. No, pensé que había preguntado cómo se obtenía de manera industrial. Hace un tiempo atrás, cuando hacíamos presencial, una o dos veces, no me acuerdo Gaby, pero dos veces creo que fue,
una persona que trabajaba en Linde, que es lo que vamos a ver ahora, Claro, el método Linde justamente, y nos explicó en la clase, como no podíamos ir nosotros porque éramos muchos para hacer las visitas a empresas y solamente se permitían grupos pequeños, y entonces tendríamos que haber ido como 5 veces a la planta, nos ofrecieron que esta persona iba a la facu. Y no saben lo interesante que fue todo lo que nos contó, mostró, llevó imágenes, llevó cuestiones de equipos. Él había sido estudiante de ingeniería, así que tenía también bastante claro muchas cosas qué de bueno. inorgánica, pero bueno, ya no lo hace más. Muy bien. Bueno, la mayoría dijo que le gustaría saberlo, así que vamos a ver cómo se hace la... No soy el señor... Ay, ¿qué hice? Apagué la... La compartida. Sí, mejor, porque... Ahí está, porque tenía que poner el sonido de la compu. Ahí está. Vamos a ver si anda desde acá, y si no lo pongo desde... ¿Me alcanzan a ¿Se ver? escucha? Ok. ¿Sí? Lo que no voy a poder es ampliarlo mucho más, me parece. A ver. No voy a poder. Dejémoslo ahí. Bueno, ahí pudieron ver cómo se separa del aire el nitrógeno, el oxígeno, y mencionaba también el argón. En realidad hay otros gases en pequeñas trazas o proporciones concentraciones, digo, que se extraen y que tienen otros usos. Por ejemplo, el argón se puede utilizar como un gas que no acá en la Argentina, ¿no? Pero sí se usa en otros países como un gas de relleno en las ventanas doble vidriado, por ejemplo, porque tiene una DBH. mayor,
Claro, en los DBH de doble vidriado hermético, que tienen, porque tiene una viscosidad mayor, y entonces eso hace que funcione como mejor aislante que el aire u otro gas. En realidad, los gases nobles van funcionando como mejor, tienen mejores propiedades aislantes, pero los otros son carísimos, no se justifica una instalación. Pero el argón sí, por ejemplo. Acá en la Argentina igual esas instalaciones no están muy difundidas por ahora, sobre todo por el costo. Pero también el oxígeno que se utiliza medicinalmente se obtiene a partir de la destilación del aire, y el nitrógeno casi en su totalidad se obtiene a partir de la destilación del aire. Los compuestos que forman nitrógeno hay tres, forman muchos compuestos, pero hay tres grupos que son los que a nosotros más nos interesan. Uno es el amoníaco, eh, que es con hidrógeno, el ácido nítrico, y después los óxidos nitroso y óxidos nítricos. Estos óxidos, y bueno, el dióxido de nitrógeno también es un gas que ahora vamos a ver dónde se produce y por qué es importante, pero estos otros dos óxidos que vemos acá, sobre todo el óxido nítrico, tienen que ver también en la formación de otros compuestos que nos interesan mucho en la industria. Bueno, acá tienen la estructura del amoníaco, en la cual no vamos a hacer mucho más que lo que ya conocen. Veo que hay algo en el chat, pero no puedo leer. Si alguien lo mira. Gracias, dice, ahí te lo leo. Ah, Dice, profe, ¿es lo mismo licuefacción que condensación? Sí, eh, dice uno, y gracias, sí. Se vuelve al estado líquido. Claro. ok. Em, Se respondieron solos, muy buenos. Muy bien. Ujú. En el laboratorio, fíjense que se obtiene a partir de cloruro de sodio en solución acuosa con hidróxido de sodio en solución acuosa. Entonces tenemos por un lado cloruro de sodio y por otro lado amoníaco en forma gaseosa. Esa es la manera en que lo podemos obtener en el laboratorio, mientras que en la industria se obtiene a partir de el proceso que se conoce como proceso Haber. Es Ujú. posible que ustedes lo hayan visto en Integración 1, ¿o no? No, creo que ¿No no lo lo veo. vieron? Ah, Por bueno. lo menos la parte que doy yo de Que te práctica no lo tocó, veo. ¿no? Ok. No me suena a mí ¿No le suena? tampoco de Bueno, integración. es Seguramente ah, lo han visto como un ejemplo en equilibrio químico, porque es claro. clásico analizar ese equilibrio en química general. Sí, acá Gaby, cuando vos quieras meter bocados, ¿sabes? No, no, estamos todo bien, está muy bien, Bárbara. Vamos a ver que hay ciertos aspectos, tanto cinéticos como termodinámicos, que analizar en el proceso Haber de obtención del amoníaco, pero lo que sí les puedo decir es que fue una cuestión revolucionaria en la industria y en la química en general, lograr este proceso de forma industrial para obtener amoníaco, porque el amoníaco, ya van a ver enseguida la cantidad de usos que tiene, y nosotros es realmente eh, un- una sustancia sumamente empleada y sumamente necesaria para distintos aspectos de la industria y de la vida cotidiana, y entonces cuando se logró una forma industrial que tuviera un alto rendimiento, porque se obtenía con muy bajos rendimientos, fue un avance que hasta el día de hoy se sigue utilizando el mismo método. Es decir, no se ha logrado superar este proceso. Eso cuando ocurre, es realmente, ustedes se dan cuenta la magnitud que tuvo ese descubrimiento. Es decir, que a Haber le tenemos que agradecer esto. Fíjense, esta es la reacción, es una reacción, tenemos nitrógeno e hidrógeno, que es una reacción reversible que nos forma amoníaco en forma gaseosa, y fíjense cómo es el delta H de la reacción. ¿Qué me pueden decir de esa reacción? ¿Qué es exotérmica? Es exotérmica, muy bien. ¿Es reversible o no? Dijimos que sí, que era reversible.
Y ahora yo les voy a preguntar, les hago una pregunta acá para que ustedes analicen y me digan qué es lo que convendría. Dice, si la constante de equilibrio a 25 Celsius es muy elevada, es decir, que a esa temperatura casi todo el nitrógeno y el hidrógeno se convierten en amoníaco, ¿a qué temperaturas les parece a ustedes que conviene trabajar? Es decir, ¿tendríamos que trabajar a altas temperaturas o a bajas temperaturas? Tenemos una K de equilibrio con un exponente a la 8 aproximadamente, si no me equivoco. Es decir, es muy elevado, a 25 grados. Perfecto, fíjense que la mayoría dijo a bajas temperaturas y hay un grupo menor que ha pensado a altas temperaturas. ¿Por qué piensan? Los de bajas temperaturas, les digo que es correcto, a 25 grados Celsius prácticamente la conversión que se encuentra es casi del 100%. Ahora, quienes pensaron a altas temperaturas, ¿me pueden decir por qué? ¿Por qué se les ocurrió que sería mejor a altas temperaturas que a bajas? Para mejorar la cinética. Por ahí va la cosa. Fíjense qué es lo que pasa. Cuando nosotros trabajamos a altas presiones, fíjense que mientras más aumenta la presión, el porcentaje de obtención de amoníaco aumenta. Es decir, que deberíamos trabajar a presiones de por lo menos, fíjense, para que sea casi el 100%, de más de 3000 atmósferas. Y fíjense qué pasa con la temperatura. A bajas temperaturas, nosotros tenemos, a bajas temperaturas tenemos mayor producción de amoníaco, mientras que a altas temperaturas la conversión de nitrógeno a hidrógeno en amoníaco disminuye mucho. El problema es que si nosotros trabajáramos a 25 grados, que es cuando tenemos casi una conversión del 100%, la velocidad de reacción es tan lenta que es inviable, o sea, no existe, no se puede trabajar industrialmente de ninguna manera con esa velocidad. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué agregamos cuando necesitamos agilizar o aumentar la velocidad en una reacción? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo se llamaba lo que agregamos para aumentar la velocidad de reacción sin modificar la reacción? Un catalizador. Un catalizador, perfecto. Muy Entonces, bien. lo que tenemos que hacer es buscar un equilibrio en el cual, con la ayuda de un catalizador, favorezcamos que la cinética de la reacción mejore, es decir, que la velocidad de reacción sea más elevada, que mantengamos una conversión de los productos, de nitrógeno e hidrógeno en el producto que es el amoníaco, y que trabajemos a temperaturas y a presiones que sean técnicamente posibles también. Entonces eso es lo que se logró con el proceso Haber. Fíjense, se trabaja entre 500 y 1000 atmósferas y a unos 500 grados Celsius, aplicando o incorporando un catalizador de hierro que tenga óxido de aluminio u óxido de potasio. El proceso es, obtenemos el hidrógeno, lo vamos a obtener a partir de metano, entonces, y el nitrógeno a partir del aire. Nosotros vamos a tener una corriente en la que se va a mezclar el hidrógeno con el nitrógeno. En realidad este nitrógeno del aire, como vimos recién en la destilación, viene con algunos otros gases que tenemos que separar, entonces después se va a hacer una separación de esos gases, entra en se entra en un reactor, en un lecho catalizado, perdón. Vamos a tener el nitrógeno, el hidrógeno, y ahora tenemos dióxido de carbono, que lo comprimimos
Por un lado vamos a poder extraer el agua y este óxido y dióxido de carbono, y por otro lado nos va a quedar limpia la corriente de nitrógeno e hidrógeno. Esa corriente es la que se ingresa al reactor, en el cual se agrega otro catalizador, que generalmente es con alúmina, y ese catalizador agiliza la reacción y obtenemos realmente el amoníaco. Como dijimos que la conversión era muy elevada, vamos a tener un alto porcentaje de conversión de los reactivos en productos. Vamos a enfriar y lo que no se alcanzó a convertir vuelve, se recircula al reactor y obtenemos de esa forma un proceso que tiene además muy poca pérdida. La verdad que es bastante eficiente, se obtiene a partir de fuentes que tienen una sencilla, un sencillo proceso para abastecer a esta industria, y generalmente van a ver que estas plantas están muy cerca unas de otras, es decir, la planta de destilación de aire está cerca de la fuente que puede ser de metano, que podría provenir de alguna de las refinerías, y después esta planta de obtención de amoníaco va a estar cerca también de otras plantas, como por ejemplo de obtención de ácido nítrico, de fertilizantes o de otras industrias. Entonces forman conglomerados o polos industriales porque se van abasteciendo una industria, sí, son industrias una de otra. Entre los usos del amoníaco, acá tengo una pregunta, vamos a ver algunos. Nosotros generalmente conocemos el amoníaco como limpiador, pero fíjense, a ver si yo puedo poner la otra pregunta. Ah, esta es la que tiene dos. Les pregunto si conocen las aplicaciones del ácido nítrico y si en cuál de estas aplicaciones que... Ah, es que esto es ácido nítrico, perdón, me equivoqué, estamos hablando de amoníaco. Ya vamos a finalizar, espero poder ponerla. Amoníaco. El mayor uso es entonces como limpiadores, como para limpiar tanto a nivel industrial como a nivel de viviendas, y para la fabricación de fertilizantes en la industria, en la agroindustria. Y bueno, hay otros usos menores que en realidad no tienen prácticamente relevancia para que nosotros analicemos. Se han utilizado también en, bueno, otra vez me aparece la pregunta 4. Esto no tengo idea por qué ha pasado, chicos, les aviso. No estaba puesto así, se ve que algo que guardé lo he puesto mal. Enseguida vamos a ver de la industria de fertilizantes qué es lo que se utiliza del amoníaco, y vamos a ver, en realidad esto es una combinación del ácido nítrico con el amoníaco, por eso es que aparece de esta manera, pero no se preocupen que ya vamos a, lo vemos enseguida. El nitrógeno, a ver, por un lado entonces forma el amoníaco, que es súper importante, ya vimos cómo se obtiene. Por otro lado, forma óxidos. Entre los óxidos más comunes o con más relevancia del nitrógeno tenemos, este se llama óxido nitroso, y estos son óxido de nitrógeno o dióxido de nitrógeno. En la atmósfera generalmente tenemos una combinación de estos dos, y ustedes lo van a ver escrito muchas veces como NOx, los NOx. Es porque son formas inestables, y entonces sobre todo es más inestable el óxido de nitrógeno, y entonces están en permanente formación y descomposición. El óxido nitroso, que es este que está acá, bueno, es un gas incoloro, se usa mucho para, tiene un olor agradable y es como dulzón, y bueno, se obtiene a partir de calentamiento de nitrato de amonio. De esta forma uno lo puede utilizar, lo puede obtener, y en realidad lo que les quería decir es que se usa mucho como anestésico.
Lo usaban antes, ahora no tanto, pero hace unos años atrás se usaban en los consultorios odontológicos, había siempre una botellita de óxido nitroso que se pone con una mascarilla y entonces adormece, tiene ese olor rico y qué sé yo, te adormece y te induce a una especie de sueño que te pueden sacar las muelas sin que grites. Y no sé si alguno de ustedes lo operaron alguna vez de amígdalas, también a veces te ponen esa mascarita primero. El problema, ¿saben cuál es? Cuando uno se despierta. Quedas medio como afectado. Bueno, y de los otros óxidos, el que vamos a ver es el óxido nítrico, el óxido de nitrógeno, también lo pueden conocer así, es un gas incoloro, y la reacción se produce directamente en la atmósfera. Esto es importante porque lo tenemos que tener en cuenta para aspectos ambientales, por ejemplo, como el tema de lluvia ácida. ¿Por qué? Porque la reacción del nitrógeno y el oxígeno en la atmósfera producen óxido nítrico, y ese óxido nítrico después con agua forma una combinación de ácido nitroso y ácido nítrico, y entonces eso es lo que produce. ¿Se acuerdan que la clase de azufre vimos que en la atmósfera también se producía ácido sulfúrico, que era uno de los principales gases que afectaba la lluvia ácida? Bueno, en este caso, esta combinación de ácido nitroso y ácido nítrico también contribuye a este problema de la lluvia ácida. Y vamos a ver que también se produce otro efecto en la atmósfera y produce smog fotoquímico. Exactamente. Sí, no Sí, sé si se acuerdan en el laboratorio cuando vimos óxidos neutros, hicimos esa reacción de descomposición térmica del nitrato de amonio, y bueno, claro, y fíjate ahí que has puesto esa indicación, que el monóxido de nitrógeno ni el óxido nítrico reaccionan con reaccionan el con el agua, agua. por eso, claro, por eso se llaman óxidos neutros. Exactamente. En cambio, el dióxido de nitrógeno sí, y es el que produce estos ácidos. Claro, el dióxido de El nitrógeno dióxido, lo vimos ajá, como ejemplo de óxido mixto, claro. porque con agua da dos tipos de ácidos con distinto estado de oxidación. Interesante los óxidos de nitrógeno. Ujú, ujú. Bueno, fíjense, justamente estos oxoácidos, el ácido nítrico es inestable y es un ácido débil, mientras que nitroso y el ácido nítrico es mucho más estable, es un ácido fuerte y es un agente oxidante. Acá tienen algunas cuestiones para que sepan: concentrado y caliente siempre reduce al dióxido de nitrógeno, diluido y frío tiende a hacer un reductor, frente a reductores débiles da óxido nítrico, y también diluido y frío frente a reductores enérgicos, es decir, que no sean débiles, da amonio. Entonces esto que está acá es muy importante, sobre todo en estos procesos que vimos biológicos o ambientales y demás, porque también es por supuesto que muy importante en la industria, pero en la industria uno tiene variables para controlar y medios físicos para poder controlar estas cuestiones. En cambio, en los procesos biológicos o atmosféricos, el control es muchísimo más difícil y se producen de la misma manera que uno lo puede ver o en un laboratorio o en la industria química. Y entonces las consecuencias pueden ser bastante más complicadas de manejar y de mitigar si hubiera un impacto nocivo. ¿Se dan cuenta? Por eso es que a veces se hace mucho hincapié en cómo se manejan estas variables, por un lado en la industria y por otro lado en los ecosistemas. Y ahora sí vamos a ir con el ácido nítrico. El ácido nítrico, de estos
ácidos que vimos, oxoácidos que vimos recién, el nitrógeno y el nítrico, vamos a hacer hincapié en el ácido nítrico justamente porque es muy importante a nivel industrial. Fíjense que si bien es líquido, no suele encontrarse puro porque se descompone rápidamente con contenido de dióxido de nitrógeno. Entonces, tiene una descomposición que da dióxido de nitrógeno, agua y oxígeno. Y por el método Oswald es que se obtiene en la industria. Y es el método que se sigue usando hoy en día también. Acá tienen un videíto que ustedes pueden elegirlo para ver, pero está en inglés. Así que yo les recomiendo que lo vean porque es súper interesante, pero véanlo con calma, así pueden comprender el que no sepa inglés. Y el que sabe inglés lo va a entender fácil porque está muy didáctico. El método Oswald lo que plantea es la reacción de oxidación del amoníaco. Por eso hace un ratito yo les decía que estas plantas suelen estar cerca. La planta de amoníaco suele estar cerca de una planta de obtención de ácido nítrico, porque nosotros necesitamos como materia prima o como input en nuestro proceso el amoníaco. Se oxida en óxido nítrico y agua a alta temperatura, 800 grados. Ese óxido nítrico formado, dijimos que rápidamente se oxidaba otra vez a dióxido de nitrógeno. ¿Se acuerdan que lo vimos recién que también pasa en la atmósfera? Y no necesita ningún tipo de catalizador. Y entonces, cuando disolvemos el dióxido de nitrógeno en agua, vamos a obtener estos dos ácidos, el ácido nitroso y el ácido nítrico. Y si nosotros calentamos esa mezcla ácida, lo que hacemos es favorecemos la conversión del ácido nitroso en ácido nítrico. Que da agua y que da también óxido nítrico. Y ese óxido nítrico que se obtiene en esta reacción se vuelve a recircular y vuelve a ingresar acá. Otra vez se oxida, otra vez forma dióxido de nitrógeno y así sigue el ciclo. Acá tienen una imagen de cómo se obtiene en la industria este ácido. Ahora sí les voy a poner la votación. Ahí está, a ver. ¿Ahora pueden verla? Dice, si conocen las aplicaciones del ácido nítrico y en cuál de estas aplicaciones cree que se utiliza el ácido nítrico. Lo que no sé si ustedes lo pueden ver, porque a mí me parece algo como raro. Sí, 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 se ve profe, yo al bien. menos lo ¿Se veo. ve? Ok. Sí, se ve. Bueno, fíjense, las respuestas de si conocían las aplicaciones o no estuvieron empatadas. Y en las aplicaciones varios respondieron en casi todas, ¿no? En fabricación de explosivos, en la determinación o identificación de oro y plata, en grabados y aguafuerte, eso es en artes plásticas, en la fabricación de fertilizantes, en metalurgia y refino de materiales, ¿sí? Y para obtener uranio. Para obtener uranio también se utiliza. Acuérdense que era un agente oxidante bastante importante.
Entonces, fíjense, se usa para fabricar explosivos, la famosa, el TNT o nitroglicerina, la que usaba el coyote cuando quería atrapar al correcamino. Se usa muchísimo para fabricar fertilizantes o abonos. El nitrosulfato amónico o sí, bueno, es un abono, es un fertilizante. Nosotros decimos más que nada fertilizante nitrogenado que se utiliza mucho en la industria agroquímica y se obtiene a partir de ácido sulfúrico, de ácido nítrico y ácido sulfúrico con amoníaco. Se utiliza también dijimos, en las artes plásticas para comprobar si en un mineral hay oro o platino. Yo me acuerdo hace unos años atrás, muchos años atrás, que estuve un tiempo en la dirección de minería y hacíamos determinaciones de grado en minerales para ver si había oro, y se utilizaba ácido nítrico y ese procedimiento tiene un olor a pata que creo que no se me ha olvidado nunca en la vida. Si alguna vez tienen la oportunidad de estar, se van a acordar de mí, porque es horrible. Se utiliza también en algunos casos de pasivación. ¿Se acuerdan cuando vimos electroquímica, que una de las formas para proteger de la corrosión o de los procesos de corrosión era la pasivación? Bueno, en esos procesos se utiliza ácido nítrico justamente porque es un agente oxidante. Para el refinado el refinado de metales y en la industria metalúrgica, bueno, es un componente de la lluvia ácida, y también se pueden obtener algunos otros elementos como uranio, circonio, manganeso y demás. Eso es hasta que hemos visto nitrógeno. Ahora vamos a ver el que nos queda, que es fósforo. El fósforo fue descubierto antes incluso que el nitrógeno, como 100 años antes. Es sumamente reactivo, por lo tanto no se encuentra en estado libre o en estado nativo, casi siempre está combinado. Y si uno lo puede separar, suele ser un sólido, pues, bueno, es blanquecino, en realidad no es que sea blanco blanco. Y les puse esa imagen de la derecha porque se utiliza mucho, y hoy día, o sea, ahora mismo se sigue usando, incluso en este conflicto que hay en la Franja de Gaza, ahora mismo se usa como explosivo, porque es sumamente reactivo, explosivo y reacciona con mucha energía. Entonces, bueno, una de las cosas que es importante saber es que está prohibido su uso bélico, sin embargo se sigue utilizando, y esta imagen es creo que bastante de estos días que pasaron. A ver, bueno, generalmente nosotros lo asociamos quiero ver una cosa, lo asociamos a los fósforos, a las cerillas. Entonces vamos a ver si les hago la última pregunta, y les voy a preguntar cuál fósforo, tenemos distintos alótropos, y hay uno que se llama fósforo rojo y fósforo blanco, ¿cuál es inflamable? ¿El rojo o el blanco? Piensen en los fósforos y ustedes van a poder sacar sus conclusiones cuando prendemos una cerilla. Creo que Leandro Casati me entendió. ¿Qué pasó? Iba a decir lo mismo. Digo, citó una serie muy conocida, por ende Yo no explica estoy eso. viendo. Dice como en Breaking Bad. Claro. Bueno, fíjense, casi todos dijeron fósforo rojo. A ver, ahí les muestro los resultados para que ustedes lo vean. Mucho fósforo rojo, unos poquitos fósforo blanco. Bueno, yo les voy a decir que acertaron los del fósforo blanco. El fósforo blanco arde vigorosamente, en cambio el fósforo rojo no es ni siquiera tóxico, no es inflamable,
Es muy poco soluble en agua y en disulfuro de carbono. En cambio, el fósforo blanco sí es soluble en disulfuro de carbono. Y se obtiene uno a otro aumentando la temperatura. Entonces, esto está al revés, esta flecha. Lo que se hace justamente en estas cerillas, que ahora además ustedes van a ver que dicen fósforos o cerillas de seguridad, porque no tienen más el fósforo blanco puesto en el palito de madera, sino que está en la barrita donde uno raspa la cabeza del fósforo. Y entonces ahí, por esa fricción que se produce, aumenta la temperatura y pasa de fósforo rojo a fósforo blanco, que es inflamable y es lo que produce la llama y por eso se prende un fósforo. Los fósforos más viejos, de cuando por ahí nosotros éramos chicos, traían como piedritas en el costado porque eran de fósforo blanco y necesitaban fricción nada más. En cambio ahora, eso que ustedes ven que es como una lija, pero que es una lija rojita, en esa lija está el fósforo y no en la cerilla, no en la cabeza del fosforito. Lo que sí podemos decir es que el fósforo rojo es muchísimo más estable que el fósforo blanco y por eso en esta imagen que vimos acá, lo que se usa como explosivo es fósforo blanco. En la naturaleza... Ignacio Sí. pregunta en el chat si está al revés la imagen entonces. Claro, eso dije, que esto está al revés. Pasa, no sé por qué, entre las cosas que hice hoy, quise mejorarla y no me di cuenta que la flecha me había quedado para acá. Es al revés. Pasamos del rojo al blanco con temperatura. Ahora cuando les suba el PowerPoint se los cambio, así les queda bien para tenerlo ustedes en el PDF. En la naturaleza lo encontramos como fosfato de calcio, se encuentra, que se conoce como apatita o apatito, y también la fluorapatita, que está en el pescado, en la carne, en los lácteos, sobre todo forma parte también de los huesos de los animales y nuestros, y también se encuentra, al igual que el nitrógeno, formando parte del ARN, del ADN y en el ATP. Y como les decía recién, en los huesos, en los dientes, en las carnes y en los vegetales. Es decir, que en la naturaleza se encuentra combinado de muchas maneras. Fíjense que estos que vemos acá son complejos. ¿Se acuerdan cuando vimos los complejos? Esto tendría que estar entre corchetes y está bastante fiero formulado, pero bueno, ustedes traten de pensar que alguna vez lo hicimos bien. Porque siempre está combinado, justamente por lo que decíamos, es súper reactivo y por eso se combina. Se obtiene a partir de calentamiento de fosfato tricálcico a unos 1400 grados y necesitamos que tenga una presencia de sílice y carbono para que se produzca la reacción. Se reduce el fósforo, se libera en forma de vapor, luego se condensa y se obtiene a unos 50 grados el fósforo blanco que luego calentándolo pasa a fósforo rojo, en este caso. Y acá tienen la reacción completa. Y entre los compuestos puede formar hidruros, puede formar halogenuros, forma óxidos, forma ácidos fosfóricos y forma superfosfatos. Algunas de estas sustancias son las que se utilizan mucho en la industria que vamos a ver ahora. En la industria sobre todo de los fertilizantes, en la producción de fertilizantes. También se usa a veces como acidulantes en las bebidas gaseosas. Se usa mucho en la industria farmacéutica, se utiliza en la odontología para distintos tratamientos dentales. Se usan algunos productos de limpieza, no tanto como el derivado del nitrógeno que habíamos visto, el amoníaco, pero en algunos sí. También se usa en algunas plantas de tratamientos de aguas residuales y en los laboratorios como regulador de pH. Tiene buenas propiedades buffer. Como conclusión, vamos a ver que tanto nitrógeno como fósforo, la aplicación más importante o el uso más importante que tienen
es en la industria de los fertilizantes, y yo acá les he puesto algún fertilizante que es bastante conocido, puede ser, a lo mejor ustedes lo han escuchado. ¿Cuál se les ocurre? ¿Han escuchado alguno que tenga nitrógeno, fósforo y calcio, y potasio, perdón? Que le echen a las plantas. Se usa mucho en la El triple agricultura. 15, ¿puede El ser? triple 15, claro, el triple 15 tiene nitrógeno, fósforo y potasio. Fíjense, esto es importante, lo que yo les comentaba hace un ratito. Miren, tenemos una planta de amoníaco, planta de ácido nítrico. ¿Cómo va uno a otro? Una planta de nitrofosfato para obtener después los distintos fertilizantes. La planta de ácido fosfórico y por último una planta de ácido sulfúrico. ¿Por qué? Porque el ácido sulfúrico se necesita para obtener el ácido fosfórico, que con potasa obtenemos el fertilizante después de todas estas otras plantas que vienen, unas de amoníaco, otras de fósforo y directamente el potasio que se extrae, ya vamos a ver cómo, como óxido de potasio. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Que se obtenía de yacimientos o de sales, de salinas. Bueno, justamente esos tres componentes son los que forman después estos fertilizantes nitrogenados. Entonces, este tipo de industrias suelen estar en polos químicos o en polos industriales que se dedican a la fabricación de derivados de nitrógeno, fósforo y azufre, que son de los tres elementos más importantes en la industria química. Acá tienen yo les he puesto marca, a lo mejor esto está mal, que se lo tendría que tapar, puse imágenes que estaban permitidas sacar de internet. Este es el famoso triple 15, lo que acá está bueno que se aclara es que no corresponden directamente con los porcentajes de nitrógeno, de fósforo y de calcio, perdón, la tengo con el calcio, de potasio, porque no están expresados como el caso del nitrógeno, sino que en el fósforo y en el potasio están como óxidos de fósforo y de potasio. Entonces, en realidad, los porcentajes, fíjense que no son exactamente de 15, sino hay un 7% de fósforo y un 13% de potasio en este caso. Y acá tienen otro que es nitrofosca, esto es de una hoja de seguridad de este fertilizante, y acá tienen los porcentajes, esto sería como un triple 15, pero en realidad es 14, 7, 17, tienen los porcentajes de cada uno y en la forma en que se han combinado. Entonces, se aporta cada uno de estos compuestos combinados aportan a permitir que se mejore la fotosíntesis o que tengan una mayor proliferación radicular, o que haya, por ejemplo, el potasio sirve para los balances de agua entre el agua que se le aporta a la planta y que la planta evapotranspira, y entonces los tres combinados producen un buen complejo de nutrientes para los cultivos. Y bueno, finalmente, tener en cuenta cuál es el impacto ambiental. Por un lado, el nitrógeno contribuye a muchos impactos, no solamente lo que veíamos de acidificación, sino que acidifica los compuestos de NOx en la atmósfera, pero también eutrofizan. ¿Saben lo que es la eutrofización? Creo que algo les dije el otro día. Es el aumento de contenido de nitrógeno o fósforo en los cuerpos de agua. También se produce en los suelos, pero sobre todo en los cuerpos de agua es más visible los efectos que se producen. Es cuando ustedes ven el agua verde, acá tienen un ejemplo, miren. Esto es agua verde, esto es por fósforo. Esta proliferación de algas, es decir, estos nutrientes favorecen mucho, es como que le hacen de abono, de fertilizante a las algas naturales que se encuentran en los cuerpos de agua, proliferan y terminan ocupando o habiendo crecido de tal manera que no permiten en algunos casos el pasaje de luz, por ejemplo. Entonces todos los que eran
que necesitaban la luz solar o que eran organismos aeróbicos, terminan siendo anaeróbicos porque no hay una buena oxigenación del agua, porque producen otras cuestiones, y eso, ese agua que como que parece agua podrida o verde que vemos en algunos lugares. Y en las costas también ocurre. Todo esto es consecuencia en mayor medida de los fertilizantes que con las lluvias o con las infiltraciones van a parar a los cuerpos de agua. Entonces el amonio y el amoníaco contribuyen a la eutrofización. El óxido nitroso contribuye al calentamiento global o al cambio climático. ¿Por qué? Porque tiene un potencial de calentamiento global muchísimo más alto que el dióxido de carbono. Al smog fotoquímico, hay algunos países, por ejemplo en Chile, nosotros decimos que hay smog, porque no, es como que ese aire está contaminado, o incluso también lo pueden haber visto en ciudades como Londres, que tienen o tenían la industria muy cerca de la ciudad, y entonces todas esas emisiones de dióxido de nitrógeno que se producen por las industrias o por la quema de combustibles fósiles en los vehículos, por ejemplo, producen en la atmósfera, cuando pasa la radiación ultravioleta, esa formación de lo que se conoce como smog fotoquímico. Y por otro lado, la toxicidad acuática. Los nitritos, y en algunos casos los nitratos, son sumamente tóxicos para nosotros, tremendamente tóxicos, pero para muchas especies de ecosistemas acuáticos también, y de esa manera uno ve a veces peces muertos, o que alguna especie directamente ha desaparecido porque se incrementó la concentración de nitritos o nitratos. Y finalmente, ¿alguno me puede decir la diferencia entre estos dos autos, además del color? Pensando en impacto ambiental, ¿no? ¿Se les ocurre algo? El Honda es un híbrido. Eliminación Sí, de gas. puede ser. ¿Cómo? La eliminación de gases. Por ahí va la cosa. No puedo ver el chat, pero sí. La Uno tiene menos emisiones de gases, dice Francisco Arias. En realidad, en cantidad debemos estar más o menos igual porque tiene que ver con el combustible. Si usa más combustible y tiene un motor menos eficiente, por supuesto que va a combustionar más gases. Pero la diferencia fundamental está en que estos autos viejos o más viejos no tenían lo que se llama ahora los convertidores catalíticos que se pusieron en los vehículos más nuevos. Lo que evita es justamente este gas que veíamos acá, los NOx, acá. Esto es óxido nítrico y dióxido de nitrógeno, y acá estamos viendo solamente dióxido de nitrógeno. Se vio que la contaminación atmosférica en las ciudades estaba muy ligada a la combustión de vehículos de todo tipo, no solamente particulares, sino de transporte de pasajeros también. Entonces, estos convertidores catalíticos lo que hacen justamente es no permitir que se elimine el óxido nítrico, que se acuerdan que era bastante inestable y rápidamente se formaba el dióxido de nitrógeno. Entonces lo que hace es que se convierte en nitrógeno y oxígeno, es decir, en aire, no en un compuesto que potencialmente puede ser dañino para la salud humana, porque produce estas cuestiones en las vías respiratorias o, bueno, distintos efectos sobre la salud. Así que realmente eso fue otro avance sumamente importante en la industria automotriz, porque permitió el uso más masivo de los vehículos sin que produzcan los efectos dañinos que no se querían, o que estaban en contra de la producción vehicular. Bueno, acá llegamos.
Lo que tenemos después son los ejercicios que podemos ir resolviendo. Yo les muestro lo que tenemos resueltos. Todos están creo que resueltos, pero si quieren podemos hacer o un recreíto o los vamos resolviendo o los dejamos. No me acuerdo, Gaby, cómo estamos de días. Y este tema lo tendríamos que terminar hoy, porque Hoy. la semana que viene, sí, vemos la unidad grupos 13 y 14. Bueno, entonces no sé si quieren que hagamos un recreo y seguimos, o quieren trabajar ustedes y nos van preguntando. Como ustedes quieran. Si estamos ajustados de tiempo, lo mejor es seguir. Dicen, bueno, lo que opinen los demás también, ¿no? No, sí, acá los tenemos. Dice que también sigamos. Bueno, ok. Sí, Entonces hagamos una cosa. Yo voy a volver a poner los ejercicios para que ustedes los tengan. Ahí. Los vamos resolviendo. Estos en realidad, fíjense que son todos explicar la variación de propiedades de no metal a metal y la formación y carácter de los óxidos en el grupo 15. Lo tienen acá en el PowerPoint, por eso yo no me puse a resolverlo. Nombrar cómo se encuentran en la naturaleza cada uno de los elementos del grupo. Escribir los usos más importantes del nitrógeno y ejemplificar. Acá escriban sobre todo del amoníaco y del ácido nítrico, que son los dos más importantes. Pueden proponer compuestos con número de oxidación que varíen de -3 a +5. ¿Se acuerdan que en las primeras diapositivas tenían una tablita? Analizar el método Haber para obtener amoníaco utilizando conceptos de equilibrio y cinética química, es lo que estuvimos viendo recién. ¿Cuál es el uso más significativo? Y plantear el método de Oswald para la obtención de ácido nítrico. Eso también lo tienen acá en el PowerPoint. Lo mismo es nombrar las propiedades y usos más importantes del ácido nítrico, también lo tienen. Así que me parece que empezamos a partir del 8. Yo les propongo esto, ¿por qué no los van resolviendo y ustedes comparten la pantalla? ¿Quieren hacerlo en grupo, con amigos o como ustedes quieran, o solos? El que lo va terminando lo va compartiendo, así entre todos lo podemos ver. Acá está resuelto, pero la idea sería que ustedes trabajen un poco y lo vamos viendo, si no, las dudas no las van a surgir si yo se los muestro así nomás. Así que me parece que por ahí estaría bueno. Sí, me parece que por ahí estaría bueno que ustedes vayan trabajando, ¿les parece? ¿Quieren que yo les arme grupos o los arman ustedes solos? Se van yendo un montón, les aviso, que no hay muchos que quieren trabajar, me parece. Si prefieren, armamos grupos en 2 segundos, hacemos estas cuestiones, las salitas, y los van resolviendo, y si no van resolviendo ustedes y van preguntando, ¿les parece? Bueno, perfecto. Bueno. sí, del 8 en adelante. Sí. Yo no sé cómo ven ustedes la lista de, si ven igual que yo, el primero que yo tengo es Despous Ignacio, después tengo Arboit Sofía, Camila Bibiloni y así, Casati Leandro. Si quieren pueden agarrar y decir, bueno, los 2 o 3 primeros resuelven el 8, los que siguen, los 3 que siguen resuelven el 9, y van resolviendo de esa manera hasta, así los tenemos todos y podemos ir compartiendo distintos, porque si todos empiezan por el 8,
Sí, mirando acá la guía, ejercicios para resolver, tenemos el 8, el 9, el 10, el 15 y el 16. Los otros son todos teóricos. O sea, son 5 ejercicios. Y hay 25, menos nosotros 4, 21. Tienen más o menos 4 por grupito. Pueden ir haciendo de a 4. Los 4 primeros una cosa y así. Me parece que eso está piola y si quieren armo un Jamboard y los van poniendo ahí. ¿Les parece? Mira, ahí Sofía ya tiene grupo. López Buenísimo. Martín, Milet, Milet y Sofía van a ser el 8. Bueno, Francisco dice que hace el 9. Bien, Francisco. Buenísimo. A ver quién más. El 10 es una estequiometría. Los míos todos dicen ejercicio 8, no sé por qué. Es que es el mismo, está bien. Este es el 9, este es el 10, 11, 12, 13, y el 15. El 16 no lo tengo, Gaby, yo. Por lo menos no lo tengo resuelto. El 16 es una ecuación para balancear por el ion electrón. Es en medio ácido, así que si alguno está experto en métodos de balance, se puede hacer cargo. Sí, porque yo llegué hasta el 15. Voy a aprovechar mientras y cambio lo del PowerPoint, eso que había un error, así. Y voy a dejar de ya que- grabar para que no quede tan